más latinoamericano y no tan europeo como se pensaba en los inicios. Bueno, brevemente, estas son algunas de las corrientes que han ido entrando. Bueno, ahora paso al segundo punto, que sería qué problemas hemos heredado de todo esto ahora, en los momentos presentes, ¿no? Primero, hay un problema cultural argentino que yo he señalado muchas veces en mis escritos y que es lo que denomino la superposición de las influencias. Por ejemplo, todas estas escuelas que he nombrado, ¿no? Antes de ser bien asimiladas, antes de prender en profundidad y de establecer un nuevo cambio cultural, ya son entran en conflicto con las corrientes últimas, ¿no? Esto hace que la Argentina no pueda acabar de tener un pensamiento propio más o menos estable, porque cuando se trabaja en una línea de pensamiento, a los 10 años viene una nueva corriente europea y la gente que quiere ponerse al día se vuelca a esa nueva corriente. Y esto que pasa en filosofía pasa también en las teorías educativas, en las teorías políticas, en las teorías del derecho, en las corrientes artísticas, literarias, etc. Entonces, este es un primer problema. Un segundo problema son el tema de la especialización. En las últimas décadas, la Argentina ha progresado muchísimo en la especialización de los estudiosos de filosofía. ¿Por qué? Porque se ha creado el CONICET para investigadores, las cátedras en las universidades tienen un mejor nivel. Entonces, esto ha creado algo muy bueno, que es que aquí se encuentran autores realmente relevantes pero tiene el otro inconveniente de entender la especialización como que yo domino bien un autor, ¿no? Y nadie me saca de ese autor. Si alguno me llama a un congreso sobre ese autor, yo voy. Si es otro tema, no me interesa. Entonces, pero que nadie se meta en el autor que yo profundizo sin pedirme permiso, por decirlo. Lo digo en una forma un poco de broma, ¿no? Pero es para dar a entender que la especialización en sí misma es buena, pero si uno se recluye en un solo autor, en un solo tema, se priva de tener una mirada panorámica, de dialogar con otras tendencias, y también se priva de acudir a las necesidades de la cultura argentina, porque solamente tiene una repetición del autor preferido, elegido, pero no se acostumbra a ver los problemas argentinos a la luz de ese autor o lo que fuere. Entonces, este es un problema que viene de la elevación del nivel de estudios, pero al mismo tiempo de una especialización entendida en modo defectuoso. Otro problema
es que a mí me preocupa mucho porque veo que con el pasar del tiempo se va agravando en nuestra nación. Es el problema de una especie de rencor hacia la racionalidad, ¿no? Digo rencor porque probablemente sea una reacción contra ese racionalismo positivista del tiempo de Mitre, del tiempo de Roca, en fin. Y entonces, no solamente en la filosofía, esto es un defecto no exclusivo de la filosofía, sino que es algo realmente llamativo. Ustedes fíjense en la población cómo poco a poco decrece el nivel de la seriedad en los estudios, de la capacidad de diálogo, la capacidad de buscar salidas inteligentes en el diálogo con las ciencias. Tenemos muy buenos científicos, tanto en las ciencias duras como en las ciencias humanísticas, pero poco diálogo con la filosofía y también un poco aisladas de las necesidades del pueblo, digamos, ¿no? Entonces, eso es un problema serio que, a mi entender, proviene de una insuficiente asimilación de la modernidad. Hay una especie de rencor antimoderno, ¿no? Que se refugia en miles de manifestaciones, pero que nos hace daño porque va corroyendo la capacidad de diálogo, de racionalidad, de respeto mutuo, etc. Luego, y ya voy terminando esta segunda parte, los que estudian filosofía en las universidades, esto lo observamos, se inclinan mucho hacia el lado estético. Esto es bueno, pero tampoco hay que exagerarlo, ¿no? Yo encuentro muchos de los que trabajan con tesis o algo por el estilo que, por ejemplo, dialogan con la historia del arte, con la historia de la poesía, de la música argentina o de otros países, ¿no? Esto es bueno, pero la filosofía también tiene que dialogar mucho con las ciencias conceptuales, ¿no? Y creo que esto no está del todo bien cubierto. Los científicos, de hecho, estos que se destacan en la tecnología, no tienen mucho interés en interiorizarse en temas filosóficos. Trabajan en sus experimentos, pero creo que se pierde un poco el sentido humanista de la cultura. Voy terminando esta segunda parte diciendo que también es insuficiente la relación de la filosofía con la sociedad, la educación y la política. Hay evidentemente intentos, en los últimos años ha habido varios filósofos de distinto nivel que han incursionado en compromisos políticos, también de distinto nivel. Yo no detallo mucho esto, pero es por un lado un signo bueno, porque antes había el defecto de que los filósofos no se metían para nada en política, pero a veces se lo hace mal esto en forma de una ideología.
Entonces, y lo mismo se puede decir sobre la educación. Los que se forman en ciencias de la educación dominan mucho técnicas nuevas, aprendizaje, cognitivismo, etcétera, pero me parece que han perdido un poquito de lo que antes se llamaba filosofía de la educación, ¿no? Que es importante para darle un sentido a todo eso. Y finalmente, el tema de América Latina lo tenemos que mantener, es una herencia buena, nos sentimos más integrados, pero fíjense que el tema de América Latina no se puede limitar exclusivamente a el tema de la liberación de los movimientos revolucionarios, etcétera, como fue en la década del 70. Porque, entre otros motivos, porque la mayoría de los países latinoamericanos, nuestros vecinos, se han encaminado a soluciones que no han roto tanto con la herencia moderna, la herencia europea, y entonces sería una lástima que el lazo con América Latina se mantuviera solamente en el recinto de las culturas autóctonas, de los temas revolucionarios, etc. Bueno, esto, perdonen si fui demasiado rápido. ¿Qué propuestas o qué perspectivas presento yo? En primer lugar, empecemos por esto último. Afianzar la relación con América Latina en todos sus aspectos, que en general está viviendo un movimiento de mejoría en muchos aspectos. Afianzar estos lazos, pero no quedarnos tampoco en problemáticas propias de los años 70, ¿no? De entender lo latinoamericano simplemente en polémica contra lo europeo, ¿no? En esos años se hablaba mucho de romper con el eurocentrismo, ¿no? Yo creo que esto es un error, porque nuestra cultura, aunque tiene mucha herencia de los pueblos originarios, tiene también una herencia europea que nosotros no podemos romper totalmente. Entonces tenemos que tratar de hacer una síntesis mejor elaborada de estos elementos. Entonces, yo respecto al tema de América Latina, creo que es un hallazgo que hay que aprovechar, pero tenemos que ponernos un poco al día, porque nuestro discurso ya no es el mismo de la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? En segundo lugar, la especialización, sobre todo los grandes especialistas en determinados autores, tienen que procurar dialogar más con otras visiones. En cada generación, en cada configuración cultural, hay desafíos comunes. Visto desde distintas escuelas, se puede llegar a soluciones útiles para el pueblo, para la nación. Luego, yo, respecto a la predilección por lo estético, al amor a lo estético, creo que es una riqueza de la cultura argentina. No quiero estigmatizarla, pero creo que falta un poquito el diálogo con las ciencias duras, las ciencias del hombre también. Por ejemplo, todos los trabajos que se están haciendo en la actualidad sobre ciencias cognitivas, neurociencias, etc. El filósofo tiene que estar atento a eso para
propiciar elementos que después se aplican a la educación, a la política, a la sociedad. En cuanto a la filosofía, ya voy terminando, en cuanto a la filosofía extraacadémica, o sea, la que no se enseña en universidades, ¿no? Es un fenómeno interesante que en todas partes del mundo está sucediendo. O sea, gente que aunque no haya hecho el currículum en una universidad, empieza a leer autores, filósofos, y se reúnen en café, digamos, grupos literarios o filosóficos, y discuten los temas de la vida, ¿no? De la existencia. A mí me parece que eso es una cosa buena y que en la actualidad está presente. Pero eso no descarta el rol insustituible de la filosofía propiamente académica. O sea, la que se estudia paso por paso, estudiando la historia, con el rigor de una disciplina, pues, sin destruir lo no académico. Tiene que haber un encuentro más fluido entre las dos partes. Lo de la relación con las ciencias ya lo dije, y lo de la relación con la sociedad y la cultura también está dicho. O sea que para ir concluyendo, yo diría, la filosofía en la Argentina ha mejorado muchísimo en estos últimos 50 años. Las universidades, las facultades de filosofía producen gente realmente muy preparada, con fuerte especialización, con rigor metodológico, gente también que hace puente con diversas ciencias, ciencias económicas, ciencias políticas, educación, etc. Pero esto se tiene que incentivar todavía más. No encerrarse en una especialización que a uno lo transforme en la mejor autoridad en un determinado autor en la Argentina, sino que haya plasticidad, capacidad de ver el panorama y sobre todo de ir a la realidad, a los problemas de la realidad. Hay una famosa carta de Platón, la carta séptima, que es auténtica, donde él narra por qué se hizo filósofo, porque al principio se quería dedicar a la política. Después vio que había tanto desorden, tantos líos, tantas luchas, etc. Dice, no, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en qué pensamos sobre el hombre, qué pensamos sobre la vida. Y entonces se dirigió a Sócrates y empezó el camino filosófico. Bueno, la filosofía sirve para eso. Es una ocupación un tanto escondida hoy día, no lo fue en el pasado. ¿Por qué? Porque el gran desarrollo de las otras ciencias empíricas, positivas, le ha quitado un poco de protagonismo a la filosofía, ¿no? Pero en esa situación un poco más de segundo plano, hay mucho para hacer, mucho para trabajar. Ayudar a dialogar a biólogos con sociólogos, dialogar el psicoanálisis con las ciencias cognitivas, es decir, y después volcar la antropología filosófica a las consecuencias sociales y políticas. La misión del filósofo es
elevar el nivel cultural de su pueblo. Entonces, esta es lo que nunca tenemos que perder de vista. Entonces, estudiar la especialidad, pero tener la mirada siempre puesta, yo estoy en esta, como decía Ortega, en esta circunstancia, y tengo que elevar el nivel de esta circunstancia. En ese sentido, el que se dedica a la filosofía es ipso facto un educador, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo quisiera dejar como mensaje, que la filosofía en nuestro país no está muerta, ha crecido en muchos aspectos, tiene que mejorar en otros y tiene que tomar mayor conciencia de que si la sociedad tiene problemas, el filósofo también tiene que ponerse a trabajar. El otro día, viajando en un taxi, que a mí no me gusta conversar con el taxista, pero el taxista me preguntó, como me vio subir en Puerto Madero, dice, ¿qué da usted? Yo le digo, doy filosofía. Ah, los filósofos son esos que están cómodos y piensan en cosas de allá arriba, ¿no? Y bueno, yo evidentemente no me puse a discutir, pero es justamente lo contrario de lo que debemos hacer. Primero, que no somos tan cómodos, tenemos mucho para trabajar. Y segundo, que nos interesan los problemas de la gente y tenemos que colaborar desde nuestra mirada. Muchas gracias. El padre Honorio nos va a decir unas palabras. Antes, Oscar. Sí, un poco contar que el homenaje al padre Francisco Leocata lo hacemos en el contexto de las jornadas filosóficas, de las jornadas académicas de filosofía del Centro de Estudios, ¿no? Este año pusimos como eje la cuestión de los perfiles profesionales de las diversas carreras que tenemos, y ya tuvimos las jornadas de la carrera de locución, de comunicación social, de teología y ciencias sagradas, y esta semana desarrollamos las jornadas de filosofía. Y más que ponernos a hablar por ahí de un perfil profesional, el homenaje al padre Leocata vino a mostrarnos más bien la vida, la obra y la acción de un filósofo que ha sido muy importante para nuestra institución. Este es un poco el contexto en el que se da este homenaje. Y sobre todo para los alumnos, pero para todos aquellos que quieran, les recuerdo que mañana vamos a continuar en uno de los temas que el padre Francisco recién mencionaba, que son las cuestiones de filosofía y educación. Hemos invitado a quien durante muchos años fue el titular de la Cátedra de Filosofía de la Educación de la UBA, de la carrera de Ciencia de la Educación de la UBA, que es el doctor Carlos Cuyen, alguien muy conocido también en el ámbito cristiano. Y mañana vamos a establecer con él un diálogo sobre un poco esta idea, filosofía y educación en el contexto del hoy de América Latina, ¿no? Así que esa es la tarea que sobre todo los alumnos les encargamos mañana la presencia. Entonces ahora sí, padre Honorio. Bueno, la verdad que además de recién yo lo iba escuchando y me acordé porque yo fui alumno del padre también, y tuve la alegría de poder gozar también de sus clases y de su ser maestro, como decía, ¿no? Miren, yo hace poco que estoy recorriendo toda nuestra inspectoría, que va desde Zárate hasta Ushuaia, y cada vez me voy maravillando cada vez más de todo el trabajo, de las cosas que han ido haciendo los salesianos, y uno va descubriendo grandes salesianos que han marcado rumbo en muchas empresas, ¿no? Y aquellos que no solo han sembrado, sino que han tenido que arar, para que otros siembren y tal vez para que otros cosechemos, porque bueno,
Este es el caso del Padre Francisco, ¿no? Él lo ha hecho en esto, ¿no? Ha habido grandes misioneros que han marcado rumbo, él lo ha hecho en este campo, en el de la filosofía y en el de la educación. Y la verdad que él decía recién, los filósofos somos educadores, y eso es el salesiano, ¿no? El salesiano es ante todo un educador de los jóvenes. El Padre Francisco lo ha sido así, y de hecho, bueno, yo sé, además de los que estamos aquí, cuántos hermanos salesianos hoy quisieran estar aquí agradeciendo a Tata Dios el don que ha sido el Padre Francisco para todos nosotros y lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Un montón de gente muy abierta, un montón de gente muy capaz, un montón de gente comprometida también con la filosofía y con la educación de los jóvenes. Así que bueno, solo decirle esto, agradecerle que esté, pero sobre todo agradecerle a Francisco todo lo que ha arado él en este campo, porque él es uno de los que ha arado y todo lo que ha sembrado. Bueno, y hoy un poquito de esto es algo de la cosecha que seguramente será mucho más abundante. Seguro, todo lo que va a dar todavía Francisco. Bueno, viene el momento de comprar todos el libro que está ahí atrás y los que todavía le faltan de la colección de Francisco, que como habrán visto, solo hemos podido presentar algunas de las obras, las más importantes, pero en realidad el catálogo de las obras y de los escritos de Francisco, para que se den una idea, son 5 páginas a 4 impresas, y ustedes han visto solamente las obras más filosóficas y representativas. Vamos por ahí, nos saludamos, nos reconocemos y pasamos a un brindis, pasamos a comer algo que nos han preparado aquí. Muchas gracias a todos, realmente creo que la presencia de todos es un modo también de devolverle a Francisco lo que largamente merece y estimularlo a que sigamos. Total, hoy ya hay cuarta y quinta edad, así que seguimos trabajando, seguimos produciendo, no se crean que vamos a descansar. Gracias a todos, muy buenas noches. Francisco se lo merece. Gracias.